Vamos a empezar puntualmente, como cada miércoles, en este ciclo de webinars, conversaciones en el campanil. Estamos abordando temas de actualidad en el contexto de la pandemia COVID-19 y tenemos hoy una muy interesante jornada. Este es un ciclo de conversaciones que organiza la Universidad de Concepción en coordinación con su red de exalumnos, Alumni UDEC, en el que colaboran diversas facultades y reparticiones de la universidad. Y agradecemos muy especialmente a Reuna, quien nos da el soporte de la plataforma de webinars a través de Zoom, que nos ha funcionado perfecto. Así es que muchas gracias, Reuna, porque nos permiten hacer este tipo de seminarios virtuales con muy buena audiencia y con excelente calidad. Así es que les pido que me muestren el programa de hoy para poder compartírselos. Hoy día vamos a tener, como les decía, 3 panelistas que traen 3 visiones distintas para este mismo tema, ¿no? 3 miradas a la recuperación económica post-pandemia. Javier Álvarez Pérez, destacado exalumno de la Universidad de Concepción, ingeniero civil químico, empresario, miembro también del Comité Ejecutivo de SOFOFA. Tenemos a Beatriz Cid Aguayo, socióloga, doctora en sociología, académica de nuestra universidad y directora del Magíster en Investigación Social y Desarrollo. Y también tenemos a Eduardo Vitrán, ingeniero civil, doctor en economía, exministro, vamos a presentarlo en su momento, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y también hoy presidente del Club de Innovación. El formato, como cada miércoles, es que tenemos un saludo de bienvenida de nuestro rector que nos está acompañando fielmente en este ciclo de conversaciones. Después vamos a tener las presentaciones de nuestros panelistas. Vamos a ser bien estrictos con el tiempo. La idea es que sean máximo 10 minutos. Vamos a avisarle cuando lleven 8 minutos y les vamos a hacer una señal. Y la idea es que después tengamos un rico panel de conversación y preguntas, de debate, diálogo, donde podamos también canalizar todas las preguntas de nuestra audiencia, a quienes les pedimos que dejen sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas, que está en la zona inferior de la plataforma Zoom, donde nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus consultas, comentarios, si es que una pregunta es para el panel en general, o si quieren eventualmente una pregunta específica para alguno de los panelistas. Les invitamos también a sumarse compartiendo sus impresiones en redes sociales a través de los hashtags Conversaciones en el Campanil y Alumni UDEC. Y les recordamos que este webinar va a quedar grabado y también las presentaciones de los panelistas en el sitio web de la red de exalumnos, alumniudec.cl. Sin más, quiero dejar a nuestro rector, Carlos Saavedra Rubilar, para que nos dé un saludo de bienvenida. Bienvenido, rector. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes al día de hoy. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Un saludo muy especial a nuestros 3 panelistas, a Javier Álvarez Pérez, exalumno de la universidad, a Beatriz Cid Aguayo, académica de nuestra universidad, y también a Eduardo Vitrán Colodro, que ya nos ha acompañado en diversas actividades, ¿no es cierto?, desde sus diferentes roles. Así que muchas gracias a ustedes 3, muchas gracias a la red Alumni que nos permite reencontrarnos semana a semana para abordar temas de contingencia y de relevancia. Estas conversaciones en el campanil que hoy ya reúnen a cerca de 140 personas y sabemos que se nos van a ir sumando más, así que agradecer a todas las personas que nos han acompañado sistemáticamente durante este ciclo, el interés y por supuesto ayudar a difundir cada uno de los temas que aquí se abordan. En particular hoy día los temas de la mirada de recuperación económica son absolutamente relevantes. Creo que vamos a tener miradas muy complementarias y sobre todo a los desafíos de nuestro país. Yo quisiera aquí adelantarme, no es una respuesta, es un comentario. La fragilidad de contar con una industria científica, de base científica tecnológico relevante para abordar temas estratégicos en nuestro país, ha quedado en alerta con esta pandemia, haber contado con una industria con esas capacidades en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, dispositivos biomédicos o bioingeniería, habrían sido muy relevantes. Así es que aquí hay un llamado de atención, por un lado a la recuperación, pero también a la proyección en el largo plazo, a qué tipo de desarrollo sostenible queremos construir. Muchas gracias
a todos y espero que tengamos un exitoso seminario. Gracias. Muchas gracias, rector. Usted plantea un tema muy relevante que vamos a tener en esta conversación y queremos entonces ir ya a las presentaciones de nuestros panelistas. Tenemos ya 150 personas conectados en el webinar. Normalmente todavía en los primeros minutos se nos va sumando algunos participantes. Y vamos a partir con Javier. Quisiera presentar, Javier Álvarez es ingeniero civil químico, alumni UDEC, fue cofundador de una empresa muy, muy relevante en el mundo de la ingeniería, probablemente una de las empresas más grandes de ingeniería en el país, y Javier fundó esta empresa junto con su profesor en la época que todavía era estudiante. Lo recuerdo porque éramos compañeros en la universidad en esa época. Javier ha sido presidente del directorio de la empresa Bus-Igualpen y del Sanatorio Alemán, además de ser inversionista y miembro de los directorios de varias empresas actualmente. También es miembro del directorio del Centro de Estudios Horizontal y recientemente fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de SOFOFA. Javier representa al gremio regional de la Corporación de la Producción y el Comercio de Concepción en la SOFOFA, así es que también nos trae esta mirada del rol del tejido empresarial de las regiones en esta recuperación económica. Así es que, sin más, Javier, tus 10 minutos para que nos compartas tu visión y tu perspectiva. Gracias, Marcela. Agradezco la invitación de la Universidad de Concepción, quien me siento muy orgulloso de haber estudiado, la siento mi alma mater totalmente. Gracias al rector también y a los copanelistas también. Ya me tomé 30 segundos. Vamos, Marcela, con la presentación. Bueno, qué duda cabe que estamos viendo un momento histórico, un momento que va a quedar registrado en la historia de la humanidad. Y yo quería, como sabía que me tocaba hablar primero, quise contextualizar esta presentación primero con la situación en la que estamos viviendo, porque a mí me da un poco de pena, lo digo honestamente, hablar de recuperación económica cuando estamos siendo en este minuto probablemente lo más fuertemente golpeados por un problema de salud. Hay compatriotas nuestros que están sufriendo y que están muriendo lamentablemente, y eso se puede apreciar bien en esta lámina, ¿no es cierto?, donde estamos viendo los casos de COVID, como vimos que esto fue la afectación en Asia, que fue al inicio, en febrero, fue muy pequeña, comparativamente con el golpe que posteriormente recibió Europa y Estados Unidos, que se ven en estos gráficos, ¿no es cierto?, las líneas coloreadas. Y lo preocupante es que en Latinoamérica nosotros ya hemos superado los casos que se vio tanto en la eurozona como en la América Latina, como en Estados Unidos, y la verdad es que esto en Latinoamérica aún está desarrollándose. Eso era simplemente para poner contexto. La última semana hubo 1 millón de contagios, que es el equivalente a los mismos 1 millón de contagios que hubo durante los primeros 3 meses. O sea, esto está creciendo a unas velocidades altas todavía, y, ¿no es cierto?, nuestro país está dentro de los países más afectados del mundo, con ya 4.000 cifras de fallecidos confirmadas, con PCR positiva, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, con un nivel de contagiados que está entre 4.000 y 5.000 por día. La siguiente, Marcela, por favor. Entrando al tema económico propiamente tal, yo quise poner esta lámina para explicar muy bien qué es lo que pasó con esta crisis, para poder entender cómo podemos salir de ella. Esta es una crisis, primero, que es muy rara, porque es una crisis que se produce de origen sanitario. En general, y esta crisis sanitaria afecta el intercambio de bienes y servicios por condiciones de restricciones digamos, de cercanía de las personas, que es muy distinta a prácticamente todas las crisis más modernas que ha vivido el mundo en el siglo XX, ¿no es cierto?, y el siglo XXI, que son crisis que se originan en una cuestión financiera en general. Entonces, aquí, al haber un problema, ¿no es cierto?, de restricciones de movilidad, se afecta el mercado, ¿no es cierto?, el consumo de bienes y de servicios, lo que genera, primero, una crisis de oferta, porque los productos no se pueden producir o no se pueden entregar, pero también se genera una crisis de demanda, porque la gente no consume por riesgo sanitario o porque tiene miedo de no tener recursos futuros o incertidumbre. Y esto altera fuertemente, ¿no es cierto?, el intercambio económico. La siguiente, por favor, Marcela. Las proyecciones son muy preocupantes. Estamos viendo una crisis sin precedentes,
salvo la referencia de la crisis, de la Gran Depresión del año 29 y posterior crisis con la Segunda Guerra Mundial. Las estimaciones que lamentablemente además son muy poco precisas porque este fenómeno ha sido muy rápido y muy inesperado, hablan de que el crecimiento del mundo, o sea, el mundo va a sufrir una caída de su producto total en alrededor de un 5% este año. ¿Ah? De manera que los gobiernos han actuado rápidamente y con mucho más conocimiento de la teoría económica, ¿no es cierto? Los gobiernos han actuado con estímulos de tamaño, estímulos financieros nunca vistos en la economía mundial. De hecho, había una pregunta antes de esta pandemia si en el fondo todos estos estímulos que se habían estado aplicando durante las últimas décadas para soportar el crecimiento de los países, si era posible seguirlo haciendo. Bueno, la respuesta quedó clara que se puede seguir haciendo y en una magnitud bien importante. Y en general, todas estas medidas que han tomado los gobiernos buscan fundamentalmente, lo primero es proteger la salud de los ciudadanos. Segundo, mantener la cantidad de empleo a través de, ¿no es cierto?, soporte financiero a los hogares y a las empresas para protegerlas de las quiebras. Estas medidas, por supuesto, han sido proporcionales en cada país de acuerdo a su propio desarrollo y a su propia capacidad económica. La siguiente, por favor. En Chile la situación no es para nada distinta. Nosotros lo que sí es que tuvimos una gran crisis el año 82, que el presidente del Banco Central decía que era muy difícil que esta crisis superara la año 82, porque el año 82 pilló a Chile en un momento muy débil y además fue una crisis muy larga. Pero lo que sí es que estamos viendo es que las proyecciones a medida que pasa el tiempo se ven peores, y eso es preocupante porque vimos ya un IMASEC en el mes de abril de menos 14%, esperamos uno en mayo tipo menos 20%, y estas son caídas que no se habían visto nunca con esta velocidad. Ha aumentado el desempleo, ya hay una serie, ahí en este gráfico que está a la derecha se pueden ver las solicitudes de desempleo, ¿no es cierto?, con cartas de despido, y ahí ha cogido alrededor de 600.000 trabajadores, además a una nueva figura que es la suspensión temporal del empleo, que es lo que determina que ya prácticamente aquí hay 1 millón de desempleados más de antes de entrar a la pandemia, ¿no? Hay que recordar que esta suspensión temporal del empleo no se considera desempleo propiamente tal, porque se generan algunos ingresos, pero en realidad los trabajadores están sin ejecutar sus labores. La siguiente, Marcela. ¿Qué ha hecho la autoridad aquí en Chile, al menos? Primero, estableció un sistema de contrato laboral que lo que hace es mantener la relación, mantener este vínculo, ¿no es cierto?, laboral, pero sin que el empleado tenga que trabajar y con un acceso a su fondo al fondo de cesantía, ¿no es cierto?, y con otra parte, ¿no es cierto?, de colaboración del Estado, ¿no es cierto?, para mantener una renta mínima. Desde el punto, eso es por el lado de la empresa. Y por el lado de las empresas, yo diría que hay 3 cosas que han modificado el ambiente de la empresa. El primero, se postergaron algunas obligaciones tributarias, apareció algo nunca visto antes y en monto y en condiciones en términos de crédito para las empresas medianas y pequeñas a través de estos créditos FOGAPE COVID-19, que, ¿no es cierto?, a través de un acceso que es bastante expedito, ya se han otorgado alrededor de un poco más de 100.000 créditos, ¿no es cierto?, en condiciones de tasa prácticamente cero, tasa real cero, y en un plazo de 48 meses que permiten, ¿no es cierto?, darle liquidez a las compañías. Y lo tercero, que recientemente, ¿no es cierto?, el Estado ha concurrido con un ingreso familiar de emergencia, que si bien no afecta directamente a las empresas, sí las afecta finalmente porque esto se traduce en consumo, ¿no es cierto?, y el consumo finalmente va a alimentar la actividad económica. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que han hecho las empresas para superar esta crisis? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo los empresarios? Lo primero es la medida sanitaria, ¿no es cierto? Aquí lo importante es preservar la salud. Esto ha sido declaraciones de todos los organismos empresariales, de los gremios, y yo por lo menos he visto a mis colegas empresarios preocupados por, ¿no es cierto?,
darle un énfasis importantísimo. Y aquí tenemos esta pirámide, ¿no es cierto?, en la cual se explica cuáles son las acciones más efectivas y menos efectivas para disminuir el riesgo. Y en forma muy interesante aparece que lo primero es que la gente se quede en su casa. Esto que venimos escuchando se aplica al trabajo, y lo primero es, como la medida óptima para eliminar el riesgo, ¿no es cierto?, es quedarse en su casa y por lo tanto el teletrabajo. Después hay medidas de menor impacto, que son barreras, ¿no es cierto?, disminuir la concentración, la limpieza, y finalmente lo que vemos, por ejemplo, en los centros de salud, que no se puede, que hay que lamentablemente estar ahí y encima en contacto con el virus, ¿no es cierto?, es que son los elementos de protección personal y, ¿no es cierto?, las medidas de uso de todo este tipo de elementos. La próxima, por favor. ¿Qué es lo que enfrentamos como desafío las empresas para superar esta crisis? Y aquí yo me enfoco un poco más en el corto plazo, porque conversamos con los panelistas ahí para que ellos nos viéramos. Lo primero es, ¿no es cierto?, una operación sanitaria segura. Esto significa ajuste de jornada, hacer el máximo teletrabajo posible, una disposición física distinta, digamos, para que los empleados, los colaboradores no estén todos juntos y por lo tanto trabajar en clústeres, de manera que si alguien se contagia pueda, ¿no es cierto?, ocupar otro lugar. Desde el punto de vista financiero, en general todas las compañías han preocupado de aumentar su caja, ya sea a través de la deuda, a través del control de gasto o ¿no es cierto?, la eliminación del pago de dividendos. Esto es clave porque una empresa que se va a enfrentar a este desierto, digo yo, de una magnitud y de un largo desconocido, la verdad es que hay que cargar los estanques con agua lo más que se pueda, ¿no es cierto?, porque al final las empresas mueren por falta de liquidez. Entonces hay que aumentar la liquidez de las compañías y eso yo lo he visto como una disciplina en la medida en que todas las compañías lo han podido hacer. La protección de los trabajadores clave, colaboradores clave, eso es evidente, ¿no es cierto? Una empresa que cuida su equipo de trabajo clave es una empresa que después puede volver a crecer con facilidad. El uso de los instrumentos extraordinarios que se han otorgado en este caso, ¿no es cierto?, que son fundamentalmente para aumentar la liquidez y para proteger el empleo. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, la identificación de oportunidades creadas por la propia pandemia. Aquí el ejemplo más preciso, ¿no es cierto?, el del restaurante establecido que se transforma en un delivery. Yo creo que ahí, y así como esa, hay muchas oportunidades que se han creado. La confección de mascarillas, ¿no es cierto? O sea, hay un sinnúmero de cosas, pero por supuesto la suma es muy negativa, pero aún así, en estos casos, se generan oportunidades. En el e-commerce tengo la oportunidad también de participar en el directorio de Blue Express. En Blue Express estamos tenemos una cantidad de trabajo impresionante debido al e-commerce. Yo creo que el e-commerce tiene que haberse cuadruplicado o quintuplicado en esta época. Y lo otro importantísimo, como los empresarios somos de bototo, aquí tenemos que meternos en las cosas. En general, a nivel de directorio, yo siempre vi una gestión más bien mensual en las compañías, estrategias, tomas de decisiones, y esto es lo que yo llamo ahora mantener un control con las luces cortas. Aquí los comités de crisis, las unidades de contingencia han estado arduamente trabajando, y yo diría que durante un primer tiempo las decisiones prácticamente eran diarias sobre qué cosas hacer, porque nos enfrentábamos a una cuestión que nunca habíamos visto. En esto clave, condiciones de liderazgo. El liderazgo se ve en estos momentos difíciles, mucho análisis para, ¿no es cierto?, tomar decisiones con mucha prudencia. Aquí la prudencia es un gran compañero, uno puede cometer grandes errores cuando se enfrenta a este tipo de situaciones tan imprevistas. La siguiente, por favor, Marcela, y con esta termino. Sí, te aviso que ya estás en el tiempo. Perdón. Con esta termino, un minuto. Clave para salir, ¿cómo vemos la salida? Aquí la salida pasa por que se generen los nuevos intercambios económicos que se perdieron. Y esto clave es el comportamiento sanitario de la comunidad, digamos. En este caso va a definir la longitud de la crisis. Ver cómo se va a establecer el comportamiento post pandemia, es decir, vamos a volver a salir de vacaciones, vamos a volver a subirnos a un avión, tenemos miedo de ir a una clínica por miedo a contagiarnos, ¿cómo vamos a reaccionar? En este sentido, Chile tiene una situación excepcional porque ha podido tomar medidas. En Latinoamérica hay otros países que no tienen ahorro, que no son creíbles en los mercados internacionales financieros, y por lo tanto aquí Chile se ha podido endeudar. Indispensable es el trabajo conjunto entre el gobierno, el Congreso, la sociedad civil, ¿no es cierto? Porque aquí de los problemas grandes salimos todos juntos, no salimos separados. Salir de esta crisis
va a requerir que Chile ponga toda su disposición, toda su red de emprendimiento y emprendedores, y las empresas en este caso son clave. Los incentivos a la inversión y al empleo también, en la medida en que esto se pueda hacer rápido. Creo que es necesario establecer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene que ser algo parecido, me parece, como se hizo con la mesa social COVID. Creo que tienen que participar todos los actores. Creo que aquí no hay oráculos ni el gobierno operando solo. Creo que el ministro Briones también lo ha hecho bien, ha congregado un grupo de economistas, y creo que lo que viene para adelante también tiene que ser con mucho acuerdo. Hay brotes de esperanza, ¿no es cierto? Hay países que están saliendo adelante, pero sin embargo vemos una preocupación que son los rebrotes. Yo creo que la solución definitiva a los problemas van a aparecer solamente cuando esté la vacuna o un tratamiento para esta enfermedad. Listo, Marcela, muchas gracias. Súper, muchas gracias, Javier. Vamos a tener harto espacio para conversar y para preguntas después, así que aprovecho a nuestros 210 participantes ya en la sala, invitarlos a que dejen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y vamos a canalizar todas estas inquietudes en el momento del panel. Voy a dar paso a nuestra segunda panelista. Bienvenida, Beatriz. Beatriz Cid Aguayo es socióloga, doctora en sociología, es académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. Beatriz es una muy destacada investigadora en sociología económica y en estudios agroalimentarios, conoce mucho de las economías indígenas, de las economías campesinas, y por lo tanto nos trae una visión muy complementaria en términos de cuál va a ser el rol de estas economías locales en el proceso de recuperación económica y dónde pueden estar las claves para que efectivamente estas economías sean mucho mejor integradas en el tejido productivo nacional. Así es que, Beatriz, tuyo el micrófono y tu tiempo de 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Moira, y todo el equipo que levanta esto. Esto es tremendamente interesante. Muchas gracias a los 200 y tantos participantes. Qué sorpresa, tanta gente, qué agrado tanta gente. Muchas gracias a los panelistas y al señor rector que está por ahí escuchando también. Cuando hablamos de reactivación económica, solemos poner este foco, siempre se pone el foco en esta tríada de trabajo asalariado, mercado autorregulado y gran empresa, desde una lógica muy de crecimiento. Y esto último, la idea del crecimiento bien poco problematizada, incluso ante la evidencia de límites naturales y del efecto real que algunos, no todos, proyectos del desarrollo han tenido en la vida de comunidades y su modo de vida. Pero siempre señalo que para la mayoría de las personas, las estadísticas, el ingreso nacional bruto, la balanza de pagos, no significa tanto para su vida, sino que para la economía viene a ser realmente su significado etimológico, lo economos, la administración de la casa, de cada familia, de nuestros barrios, de nuestros territorios, finalmente la casa común de todos y nuestro planeta. En ese sentido, un proceso muy concreto, marcado por nuestras ideas de lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto, el buen vivir, el vivir mal. Hay algunas personas que hablan de economía moral, ¿ya? De nuestras relaciones humanas, de la relación con el medio físico, el sustento, el bienestar. Hay una diapo que puse en cuenta, a esa diapo me interesa. La anterior. Cuando miramos esta disociación finalmente entre estas estadísticas y la vida cotidiana, me gusta mucho esto que pasa con la realidad de la empresa en Chile. En Chile hay más o menos más de 1 millón de empresas formales en el servicio de impuestos internos, de las cuales solo 837.000 más o menos registran ventas. Hablando del año tributario 2019, eso es del 2018. 60% de ellas son empresas unipersonales, o sea, personas sin ningún trabajador. De las que son de más de una persona, 35% de ellas tienen menos de 25.000 UF de ventas anuales. Muchas de ellas empresas familiares. La siguiente diapo. Si miramos los datos del INE, para 2019 hay cerca de 2 millones de microemprendimientos, de los cuales solo 1 millón estaban en el registro de impuestos internos. O sea, hay 1 millón que se nos perdió, que no tributa. Aquí estamos hablando de la economía informal, probablemente, tal que no tributa ni se registra. De esos 2 millones, 85% más o menos trabaja por cuenta propia. Bueno, la mitad no ha iniciado actividades, 36% lo hace como persona natural, o sea, tenemos una enormidad de microemprendimientos informales. Si miramos la encuesta nacional de empleo y vemos cuánta gente trabaja en esto, nos encontramos que esta pequeña empresa agarra más o menos más de 3 millones de personas.
Y en su conjunto, la pequeña, mediana y gran empresa tiene 3.900.000 personas. 3.900.000 personas. Este conjunto de datos muestra primero la capacidad baja que ha tenido la pequeña, mediana y gran empresa de absorber la capacidad de trabajo y de creación de nuestra sociedad. O sea, tenemos empresas que no absorben todo el empleo que quisiéramos que absorbieran. Y más aún ahora nos contaba recién Javier que tenemos un crecimiento enorme en el desempleo ahora. Pero a mí me gusta ver el vaso medio lleno, no me gusta ver el vaso vacío. O sea, estas personas están haciendo cosas y aquí hay una enorme capacidad de creatividad, capacidad de trabajo de las familias y de las comunidades. Y es un tremendo potencial que yo creo que es necesario promover, apoyar, dinamizar, articular en este contexto de reactivación. Si nos vamos ahora al mundo rural, el mundo rural no es menor, según las actuales definiciones del OCDE, porque según el censo tenemos 12% del mundo rural. Pero esa no es la definición que se está usando ahora está usando una definición un poco más amplia, que en el caso de Chile sería 25% de la población. Ahí vemos que el 92% de las unidades agrícolas corresponden a la agricultura familiar campesina, teniendo tan solo un 20% de la tierra. Y, ojo, 20% el año 2007. No ha habido otro censo agrario y hay bastantes preguntas de por qué no ha habido otro censo agrario del año 2007 hasta ahora. ¿Ya? Ahí la agricultura familiar campesina, el mundo indígena, tiene un tremendo papel en la producción de alimentos. Según los datos de la FAO, en Chile se produce casi el 70% de los alimentos que consumimos. Cuando hablamos de alimentos no hablamos de fruta ni de vino, hablamos de las cereales, de las legumbres, de las papas, de las verduras. ¿Ya? También está el espacio del patrimonio biocultural, la conservación de la agrobiodiversidad, el cuidado de los suelos y el agua. En particular, nosotros como grupo de investigación llevamos varios años trabajando con estas pequeñas unidades productivas en el mundo campesino, que practican diversas formas de la llamada economía de proximidad, orientada a mercados locales, y que contienen diversidad económica, productores agroecológicos, pequeños villateros, queseros, recolectores de frutos del bosque, turismo rural, turismo comunitario. Comunidades que en su cotidianidad viven la experiencia y las consecuencias de la reprimarización de su territorio, lidian con las forestales al lado, con la gran vitivinicultura, etcétera, que les imponen importantes presiones territoriales y afectan sus actividades. Son comunidades que tienen relaciones económicas muy diversas, fortalecen nuevos bienes comunes, mantienen ecotipos locales muy diversos, muy resistentes y muy adaptados a las condiciones ecológicas de los territorios, rescatan prácticas tradicionales de producción y elaboración, incluso rescatan la microbiota, por ejemplo, para fermentar vino, fermentar queso sin adicionar levaduras. Muchos de estos productores llevan décadas de desprecio y de marginación y han sido recientemente revalorados en mercados de nicho. De repente se pusieron de moda comer jugo de maqui, quesitos crudos, de repente estas cosas empezaron a ser gourmet, ¿ya? Pero también eso lo hace objeto de nuevas formas de apropiación y de despojo. Les puedo contar después de las preguntas qué ha pasado, digamos, con algunos de estos mercados de nicho. Algunos componentes clave de estos ejercicios que hemos estado encontrando, yo tengo relaciones con muchas de estas formas de economía. Primero, contribuyen a la diversidad económica territorial, contribuyen a diversificar, contribuyen a dejar el dinero en el lugar, a que el dinero circule en el lugar. Contribuyen a coproducir la naturaleza, ¿ya? Mejoran el espacio socionatural en el que están. Te interrumpo un minuto. ¿Seguimos en esta lámina o tú ya pasaste en alguna? Yo creo que ya he pasado por 5 láminas. Entonces tienes que avanzar. Hay un círculo en alguna parte. Perfecto, gracias. Ya, para ver dónde estás tú, devuélvete. Ahí. Ya han pasado como 7 láminas. Nos avisaron en el chat que parece que eso estaba pasando, así que gracias por... Gracias. Sí. Cuidan un lugar compartido, cuidan un ecotipo, cuidan un río, cuidan una receta, cuidan una pradera, establecen relaciones cooperadoras, recíprocas, establecen relaciones cautelosas y a veces bien positivas con otras empresas, con empresas más grandes, pero a veces no tan positivas, y también con el Estado. Practican lo que llamamos diálogo de saberes, incorporando tecnología moderna, mucha de esta tecnología de punta, pero respetando y acogiendo saberes tradicionales. Utilizan prácticas económicas de bajos insumos de energía, bajos insumos de agua, bastante decrecientes,
y crear mercados de nicho y mercados de proximidad. Si puedes cambiar, no, todavía no. Entonces, de alguna manera, aquí hay un espacio de experimentación de prácticas. Yo siempre digo que estas son las historias de las pequeñas economías, las economías no poderosas, pero que representan otra red, que recomponen, que sanan sus territorios y de las cuales tenemos que aprender. Cámbiala, por favor. Aquí, ¿y por qué tenemos que aprender acá? Aquí hay 3 elementos que son importantes. Estamos, como decía Javier, estamos hablando de la post-pandemia, pero estamos en medio de la pandemia. Ni siquiera sabemos si llegamos al pico de contagios. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, yo creo que un gran tema es que estas economías locales nos puedan ayudar a enfrentar mejor este tiempo. ¿Ya? Hemos visto estos días un florecimiento de lo que llamamos economía solidaria. Algunas que la verdad yo quisieran haber visto. A mí las ollas comunes no me gustan particularmente, son expresión de la pobreza. ¿Ya? La solidaridad en la pobreza, pero no quisiera verlas, digamos. Pero también otras que son, si avanzas por favor, que son expresiones de solidaridad, son expresiones de articulación y son reconstrucción de mercados de proximidad. ¿Ya? Yo creo que aquí hay harto que hacer. Tenemos que apoyar estos mercados que se están construyendo, tenemos que facilitar sobre todo la logística. Está la demanda, está la oferta, muchas veces lo que cuesta es la conexión, el circuito de comercialización. Muchas veces incluso legalizar circuitos que funcionan en el ámbito informal. Otra diapo, por favor. Y también hay que considerar que esta pandemia no la vivimos sola. Esta pandemia la vivimos en un contexto que es bien tremendo, digamos. Primero, el contexto del post-18 de octubre, que con sus muchas rabias y sus muchas violencias también es un espacio de cooperación y de creatividad, y una señal de que para muchas personas no solamente quieren reconstruir, sino que quieren pensar formas económicas sustantivamente distintas. Y además del 18 de octubre, y con mucho más escala que el 18 de octubre, tenemos el escenario de cambio climático, que como realidad perentoria representa un cambio importante del escenario global y es urgente tomar medidas drásticas. Entonces, en este escenario, ¿ya? Estas relaciones que presentan estas otras economías, estas relaciones más justas, basadas en la reciprocidad, basadas en la cercanía, creo que tienen mucho que señalar. Entonces, yo creo que es importante, pensando en términos de reconstrucción, en el mediano plazo y en el largo plazo, apoyar estos procesos de relocalización alimentaria y del consumo, para dinamizar circuitos económicos locales que contribuyan al bienestar de todos y disminuyan también su huella de carbono. Es necesario desarrollar procesos locales de inversión que dialoguen con prácticas, con saberes tradicionales. Fortalecer emprendimientos, pero no todos todos los emprendimientos, pero especialmente estos emprendimientos con identidad. Que sean incluso sistemas económicos regenerativos, que restauren sus socioecosistemas. Y esto involucra problematizar algunos elementos bien básicos, como es las semillas, como es el agua, ¿ya? Y también promover algunos elementos nuevos, como son estos sellos de origen y de calidad para productos que representen estas prácticas. En suma, yo creo que una de las estrategias que tenemos que seguir en la post-pandemia es fomentar estos procesos locales y esta localización de la producción y del consumo. Gracias, Marcela. Excelente, Beatriz. Pusiste la nota humanista, la mirada sociológica a los temas de la recuperación económica. Y yo creo que le dejaste una estupenda introducción a Eduardo, que justamente en su presentación nos va a hablar en algunos de estos temas, ¿no? Como cambio climático, como innovación, como las nuevas formas de activar las cadenas de suministro nos van a obligar a cambiar las formas, los paradigmas a los que estábamos acostumbrados probablemente. Así es que muchas gracias, Beatriz, y presento ahora a nuestro tercer panelista, Eduardo Vitrán, que es ingeniero industrial, doctor en economía. Eduardo ha sido director general de Fundación Chile, fue ministro de Obras Públicas, presidente del Consejo Nacional de Innovación y vicepresidente de Corfo. Es actualmente académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro del directorio del Centro de Estudios Espacio Público, y también es presidente del Club de Innovación, donde mantiene su pasión por los temas de innovación. Así es que, Eduardo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Marcela. Gracias, rector, por la invitación. Gracias a todos por participar. Tenemos buena audiencia. Con un tema que es tremendamente relevante, recuperación sostenible en los tiempos del COVID-19.
Ese es, como le puse yo al tema, voy a mirar efectivamente de una perspectiva un poquito más de largo plazo. Los ingenieros eléctricos, no sé si habrá algún eléctrico acá en la audiencia, acuñan un término que es el término llamado histéresis. Histéresis es un fenómeno eléctrico donde el curso futuro depende de la trayectoria anterior. Y uno puede aplicar ese concepto en ámbitos muy diversos. En el fondo es dependencia de la trayectoria previa. Y Chile y el mundo hoy día tienen que preocuparse y preguntarse sobre qué fenómenos de histéresis organizacional, socioeconómica, nos puede dejar la forma en que enfrentamos la pandemia. ¿Cómo nos vamos a adaptar al mundo actual con COVID, que no sabemos cuánto tiempo va a estar activo este virus? Probablemente depende, como decía Javier, del desarrollo de una vacuna. ¿Y cuál va a ser los impactos de largo plazo? La forma en que abordemos este periodo va a determinar si vamos a tener una recuperación en V corta o en L. Ojalá sea en V corta, pero si los mecanismos de apoyo a las empresas que eran viables y que hoy día están congeladas básicamente por la pandemia, es insuficiente, se nos va a producir una destrucción de tejido productivo con impactos de largo plazo. Y por lo tanto es tan importante el tipo de apoyo financiero. Yo sí soy y he sido crítico de los mecanismos del FOGAPE, no creo que haya sido tan fantástico como señala Javier, porque se establecieron unas regulaciones con unos deducibles, 5%, para todos los préstamos a empresas de menos 25.000 UF. Y por lo tanto el sesgo ha estado a prestarle a empresas sobre 25.000 UF. Y ahí, como decía Beatriz, es donde hay un efecto en empleo, en un tejido productivo interesante que tiene impacto en pobreza, en cohesión social, en desempleo. Por lo tanto, nosotros venimos del estallido social y hay un vínculo en el COVID y estallido social. El estallido social nos mostraba que había un problema en el país de cohesión social, un problema de desigualdad. Bueno, el COVID también nos está mostrando eso, de alguna manera. Cuando se traslada el virus a las poblaciones, a las zonas más marginales, el efecto en la salud y económico es muy, muy fuerte, mucho mayor, una gran asimetría. Pero también hay un impacto en el capital social organizacional. El estilo de liderazgo que tengan las organizaciones en este periodo, si son capaces de anteponer el propósito, la misión, frente a acciones de muy corto plazo, un poco miopes, va a determinar el capital social organizacional. También sabemos que los efectos son muy asimétricos, dependen del tipo de sectores, pero también dependen del estilo de liderazgo. Hoy día necesitamos un liderazgo empático en las organizaciones. Es más, cuando uno habla de consumer experience, los que trabajan en innovación, que tratan de entender la experiencia del consumidor, hoy día se acuña un nuevo concepto, que es la experiencia de los colaboradores. El líder tiene que ser capaz de entender el tipo de experiencia vivencial, dramática a veces. Y se requiere empatía y también incluso compasión en algunos casos. Y depende entonces de esos estilos de liderazgo el cómo se sale cada organización. Algunas van a terminar fracturadas en su tejido social interno y otras van a salir fortalecidas porque fueron capaces de tener continuidad y salir adelante en un contexto tremendamente adverso, pero cuidando y preocupándose de cada uno, de las personas. Las personas son el activo fundamental que tienen las organizaciones. Ahora, el cómo salimos adelante en B o en L
El problema es que estas circunstancias extraordinarias y trágicas que estamos viviendo se unen a una situación previa de estancamiento estructural y de baja innovación empresarial. La próxima, por favor, Marcela. Y esto se ve claramente que nosotros llevamos un periodo largo de productividad total de factores negativa, que no crece la productividad total de factores. Y eso explica por qué pasamos de un periodo en que el crecimiento potencial estaba entre el 4 y 5%, a un periodo en que el crecimiento potencial no supera el 2,5%. Y la productividad total de factores, cuando el país ya ha aprovechado sus recursos naturales, y en algunos casos los sobreexplotó, como ocurrió en la 8ª región y más al norte con el Jurel, por ejemplo, o temas de recursos hídricos, etcétera, ambientales. Al final, la única manera de aumentar la productividad total de factores es con la innovación, porque ya hicimos las reasignaciones de recursos en la época de las reformas de primera y segunda generación. Hoy día lo único que cabe es sofisticar, diversificar, y para ello hay que innovar. Y ese es nuestro talón de Aquiles. Chile no tiene un buen récord, y en todos los índices globales eso aparece claramente demostrado. La próxima, por favor. Entonces, se nos une esta situación en que en el contexto de la OCDE, y aquí hay países no OCDE también, en gran empresa y pequeña empresa somos los que menos innovamos con los efectos de la pandemia y los efectos económicos que pueden ser, dependiendo de este fenómeno de histéresis, más o menos profundo. Va a depender de cómo abordemos, sin duda, esta pandemia. La próxima, por favor. Y no es novedad, Hausmann y Hidalgo lo han puesto varias veces, hay datos mucho más recientes, que nosotros en los periodos en que nos iba muy bien, superciclo de los commodities, reducíamos nuestra sofisticación exportadora. Tenemos un nivel de sofisticación exportadora baja, de las más bajas de América Latina, similar a Perú. Otros países pequeños han sido capaces de tener un crecimiento extraordinario en su sofisticación exportadora, como Costa Rica, por ejemplo. Y los estudios económicos de Hausmann y otros muestran una relación muy significativa entre sofisticación exportadora y el crecimiento futuro. Y entonces aquí tenemos una alerta respecto al mismo tema. Y la diversificación de mercados y productos, el Herfindahl, muestra que no estamos mejorando. Esto es previo a la pandemia. La próxima, por favor. Y alguien dirá, es que los recursos naturales, la maldición de los recursos naturales, Jeffrey Sachs hablaba de esto. Perdónenme, hay algo que no es intrínseco a los recursos naturales, porque hay varios países que han aprovechado sus recursos naturales, como Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, para partir de sus recursos naturales generaron encadenamientos productivos que permitieron generar una exportación no primaria mucho más importante que la de sus recursos naturales. En Chile, en cambio, todavía los recursos naturales son la mayoría de nuestras exportaciones, y no hemos logrado desarrollar esa sofisticación con encadenamientos virtuosos. Normalmente los encadenamientos más valiosos ocurren hacia aguas arriba, y es ahí donde hay factores que tienen que ver con capital social, que tienen que ver con cómo se compra, si hay compras innovadoras, etcétera, que inhiben y hacen difícil el desarrollo de esos vínculos. Y también con una inconsistencia dinámica de las políticas públicas, porque mientras todos los países de la OCDE promovían los clústeres, Chile oficialmente derribaba los clústeres. Venía Michael Porter a decirnos en seminario qué barbaridad estábamos haciendo. Entonces con Marcela Angulo reinventamos, y otros colegas, el nombre para que no entremos en la discusión ideológica, y nos basamos en el tema más bien europeo, de programas estratégicos de quíntuple hélice. Quíntuple hélice. Ya no basta con la tercera hélice. Quíntuple hélice porque hay que incorporar a la sociedad civil, hay que incorporar no solo por esta visión de obtener la licencia social
en la innovación, sino porque hay una mirada más diversa que nos permite innovar de mejor manera. Y la quíntuple hélice es la obligación de la sustentabilidad ambiental local y global. Y global, cambio climático. La próxima, por favor. Entonces, ¿cuál es el camino para la recuperación sostenible, en mi opinión? Sostenible, sostenibilidad en el centro de la estrategia. Eso obviamente requiere productividad y crecimiento, porque si no hay crecimiento, efectivamente, en la medida que la torta disminuye, va a ser más difícil preocuparnos de los otros componentes de la sostenibilidad. Pero no basta con productividad y crecimiento. Es más, los cambios abruptos que han ocurrido en términos de aceleración de la transformación digital pueden generar aumentos de productividad tan dramáticos que nos generen un problema de empleo muy crítico. Y por lo tanto hay que preocuparse desde una perspectiva más diversa, cuál es el impacto social en el tipo de desarrollo que queremos a futuro. Por lo tanto, el tema del empleo es clave. Los servicios básicos y la calidad de los servicios básicos. El impacto en la calidad de vida. Tenemos que hacernos cargo de la dificultad que estamos teniendo como sociedad, donde estamos asustados que después de la pandemia venga un estallido social 2, quizás más severo, menos severo, no lo sabemos. Pero eso genera un problema de falta de cohesión, de inestabilidad, de incertidumbre, que hace muy difícil el desarrollo de negocios, de inversión. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer desde la perspectiva del crecimiento es preocuparnos, ¿no es cierto?, de esta visión de sostenibilidad amplia, donde el tema ambiental local es un tema clave y donde se puede vincular la acción climática con una sinergia con temas locales. La leña húmeda mata a la gente. 4.000 muertes prematuras, desde Rancagua hasta Coyhaique. Pero al mismo tiempo es un gran emisor de gases de efecto invernadero porque depreda al bosque nativo, pero también partículas, que son lo que se llama los shoreline pollutants. Por lo tanto, hay que incorporarlo. Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Hay que preocuparse de la inclusión, la cultura sí, la cultura en la medida que la valorizamos, la cultura ancestral, la cultura tradicional, genera cohesión social. Y eso es un tema fundamental. Ahora, hay mucha incertidumbre, hay cambios de comportamientos enormes. No sabemos realmente cómo va a ser la era post-COVID. Pero hay escenarios probables y tenemos que ser capaces de plantear ese escenario. Yo planteo como el escenario probable es que se acelera la transformación digital. Para esto no hay que ser mago, es bastante obvio, Industria 4.0, porque se derriban las barreras culturales, ya se derribaron a la fuerza, obligados, y surgen temas claves. El Internet de las cosas aplicado a la industria ha sido clave en el seguimiento, en la trazabilidad, el data analytics, la inteligencia artificial, el teletrabajo, el e-learning, el comercio digital. Esto vino acá para quedarse. Y hay empresas que van a morir porque no son capaces de adaptarse y otras que van a poder incorporarse a esta revolución. En segundo lugar, lo que nos muestra esta pandemia es la gran interconexión global, la interdependencia. Y esa interdependencia nos recuerda que hay una interdependencia más profunda que la interdependencia de la pandemia, que es el cambio climático. Y solo tenemos esta década, no tenemos más tiempo para abordar el tema del cambio climático. Y la gracia, y por eso es que esto es clave en la estrategia, es que Chile tiene las mayores ventajas del mundo para poder posicionarse como un país sostenible también desde la perspectiva de la acción climática. La resiliencia hoy día es un tema clave en las estrategias de negocio. Las cadenas de suministro fueron cortadas. Entonces nos empieza a surgir un tema que Beatriz mencionaba,
nuevas formas de producción distribuida. Lo local, lo cercano adquiere protagonismo. Quizás cambian los patrones de consumo, los patrones de turismo incluso. Y por lo tanto hay un espacio de creación virtuosa donde uno rescata cultura y crea valor económico de una manera distinta. La próxima y última. Entonces, tenemos que enfocarnos... Un minuto extra. Un minuto extra. Innovación productiva, social y pública. Tenemos que, en primer lugar, volver a retomar, Marcela, aquello que armamos y que se ha ido desperfilando un poco. Necesitamos una estrategia de transformación digital, hoy día más que nunca. Primero cambiando la regulación, fiber to the home, fiber to the corner. Con el actual marco regulatorio es imposible, lo venimos diciendo yo en lo personal desde el año 2003. Capital humano digital genérico y vertical, no en cualquier vertical, los verticales que son importantes para Chile. Chile tiene verticales donde tiene una enorme capacidad sofisticada, y ahí es donde hay que generar los encadenamientos, y ahí es donde hay que generar la transformación digital también. Y esto lo construimos el año 2016, pero hay que seguir dándole con este enfoque. El desarrollo de la minería, forestal, agroturismo, con proveedores locales. Energías renovables, tenemos las mejores ventajas del mundo, y por lo tanto tenemos que jugarnos Mission Oriented Innovation, a la Mazzucato, la economía del hidrógeno, y ser Chile líder en estos temas. Ciudades resilientes, productivas, sustentables. Me aterra cuando escucho que la manera de enfrentar la recuperación es cemento, cemento, cemento. No, señores. Más transporte público, más transporte no contaminante, más trenes de cercanía, no más cemento. Hay que pensar las ciudades de nuevo. Eficiencia energética en la vivienda. Eso crea empleo, mucho empleo. Eso reduce las emisiones de gas de efecto invernadero. Gestión de recursos hídricos. Tenemos que desarrollar infraestructura. Para eso sí. Descontaminación y acción climático con alto impacto social. Terminemos con la leña húmeda, pero no botemos la biomasa. Vamos a calefacción distrital con biomasa. Busquemos pellets u otra forma. Pero ahí hay una economía local importante. Tengo la experiencia con Lonconorín de haber creado una empresa mapuche que hoy día es un proveedor de leña certificada. Se puede. Terminemos con las zonas de sacrificio. Juguémonos por una economía innovadora, pero sostenible. Con esta misión de triple impacto. Incentivo a la innovación en todos los ámbitos, y sin duda me da mucha pena cómo ha ido cayendo el presupuesto de la Corfo, a la mitad de lo del 2018, porque la innovación empresarial en vínculo universidad-empresa son desafíos pendientes y estamos retrocediendo. Entonces hay que generar una visión compartida, público-privada, empresario, de quíntuple hélice, sociedad civil, para abordar este tipo y este enfoque de recuperación sostenible. Cientos de personas firmamos una declaración de recuperación sostenible que va en esta dirección. Y esperamos que sea posible llegar a un acuerdo en esta materia. Excelente, muchas gracias Eduardo por la súper completa presentación. Tenemos montones de preguntas en el chat y en el área de preguntas y respuestas. Yo he ido tomando notas, estoy tratando de consolidar algunas preguntas, hay muchas muy interesantes, y voy a partir con una que también es una pregunta que les puedo hacer a los tres, que la hacen varias personas y que dice relación con esta digamos, dilema que vamos a tener respecto del uso de los recursos de la inversión pública, respecto de inversiones de corto plazo, que van a ser urgentes, ¿no es cierto?, para reactivar lo conocido, versus algunas inversiones de mediano y largo plazo que puedan ser más transformadoras, pero que sabemos que no van a rentar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es ahí el rol del Estado, el rol de las empresas? ¿Cómo vamos a abordar este dilema? No sé quién se atreve a responder. Primero.
No quiero partir yo porque ya estuve hablando, dejemos a algunos de los otros. Vamos con Javier. Ya, mira, yo creo que aquí es un delicado equilibrio en el cual lo primero es entender la situación de emergencia en la que estamos viviendo. O sea, aquí hemos llegado, ¿no es cierto?, a visualizar problemas incluso de alimentación. Entonces, lo primero es controlar la emergencia. Yo creo que estos son dos tiempos. Este tema de la emergencia implica inyectar gran cantidad de recursos a las familias, ¿no es cierto?, para recursos de subsistencia, mientras la enfermedad retrocede y la enfermedad desaparece. Y a continuación viene un segundo problema, ¿no es cierto?, que es el problema de cómo recuperamos los empleos. Y ahí hablamos de reactivación. Y yo creo que ahí, siendo nosotros un país, ¿no es cierto?, de ingresos medios, tenemos que saber, esto es política pública, digamos, es saber focalizar los recursos donde sea más eficiente la generación de empleo. Y en los tiempos en los cuales se pueden generar estos empleos, porque yo concuerdo con una mirada estratégica de largo plazo en las virtudes de muchas, ¿no es cierto?, economía circular, digital, pero esos son trabajos de largo plazo, eso implica largo plazo, eso, las fuentes de trabajo que se pueden generar en el corto y mediano plazo son limitadas. Y creo que hay que abordar esos problemas de visiones de largo plazo, con lo que yo hablaba de una hoja de ruta. Pero creo que en lo corto, digamos, mi respuesta es, primero, contener emergencia, hacer retroceder la enfermedad, cuidar a la familia. Y lo segundo, focalizar los recursos en regeneración de los empleos. ¿Ok? Gracias. Eduardo, Beatriz. Beatriz primero para yo partir. Está sin volumen, Beatriz. Me pasa siempre eso. A veces hago la clase entera sin volumen, imagínate. Oye, yo creo que hay dos elementos que son importantes en esto del corto y largo plazo. Yo creo que es que en el fondo lo urgente y lo estratégico, ¿ya? Y hay muchas cosas urgentes que pueden ir capitalizando lo estratégico. O sea, si empezamos a reconstruir sistemas locales de consumo ahora, eso se va a ir consolidando en el largo plazo. Y creo que lo que tenemos que cautelar es que las medidas urgentes que tomemos no anden para atrás en el largo plazo. Estoy pensando, por ejemplo, en la entrega de las canastas, las entregas de las famosas cajas. Hubo que traer legumbres desde Canadá para traer las cajas, en vez de haber evaluado bien lo que estaba en el mercado interno. ¿Ya? Estoy pensando en algo más anoté. Ahora mismo, para contención del brote, se salió un tema con las ferias libres. Se está pensando cerrar las ferias libres. ¿Ya? Perdón, yo no creo que una feria libre sea más peligrosa que un supermercado. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me asusta en este ámbito de las economías locales es que las medidas de contención inmediata terminen dañando aquello que queremos pensar en el. Y lo que yo creo que la oportunidad que tenemos, dado que hay un proceso de reactivación y mucha gente en este ámbito de la economía local está preocupada, ahora está todo el mundo preocupado de la seguridad alimentaria, está todo el mundo preocupado de cómo vamos a organizar el día a día, que esto puede ser una oportunidad para dinamizar esos procesos y que la podemos perder si seguimos tomando estas medidas que a mi juicio son un poco torpes. Súper. Eduardo. A ver, sí, yo coincido que el tema del empleo, y hablemos de la pospandemia, va a ser un tema crítico. Pero hay diversas maneras de generar empleo. Y en ese sentido, una manera de decir, ok, vamos a hacer mucho más autopistas, por ejemplo, o vamos a canalizar recursos a las municipalidades, porque ahora nos dimos cuenta que la falta de espacios públicos, de áreas verdes, es un tema tremendo, especialmente en estas circunstancias, pero en realidad en cualquier momento. Entonces vamos a optar por invertir en creando empleo en espacios públicos para lo local, para lo local. Vamos a abordar el tema de la vivienda. Venimos hablando de la vivienda energitérmica por años. Sabemos lo que hay que hacer. Eso se hace muy rápido. Y entonces, en vez de gastar muchísimo dinero
en más cemento, decía yo, ¿por qué no hacemos un gran programa de aislamiento térmico y de mejorar la habitabilidad de las viviendas? Y eso va a tener un efecto en el empleo enorme, enorme, pero al mismo tiempo va a bajar la gracia de esto, que estos proyectos que yo estoy mencionando generan en algunos de ellos calidad de vida, cohesión social, y otros, y eso es inversión en crecimiento, ojo, y los otros generan una rentabilidad privada muy alta. ¿Por qué no ocurre? Porque hay una restricción, una falla de liquidez, una restricción de liquidez muy fuerte. Entonces son proyectos sumamente rentables. Yo haría un enorme programa de apoyo a la industria y a las empresas en eficiencia energética. Haría un mega programa en Corfo con garantías especiales, con subsidios para la fase inicial de asesoría, y desarrollaría las ESCO. Lo teníamos listo, lo íbamos a hacer con el Global Climate Fund. Y eso genera montones de empleo, pero genera una rentabilidad a largo plazo porque aumenta la productividad, van de la mano, aumenta la productividad. ¿Y sabes lo que viene? Hace 2 días atrás, 3 días atrás, la Unión Europea lanzó la estrategia del hidrógeno. Y en esa estrategia, recomiendo lo que la lean, tiene toda una parte sobre comercio mundial. Y plantean claramente que van a poner impuestos para evitar el dumping ambiental global. Y por lo tanto la traza de carbono, y van a transformar el CO2 en la moneda, hablan de la moneda, para medir. Y por lo tanto aquellos países que logran transformar su economía a una economía exportadora más verde, van a tener entrada y desarrollo en mercados sofisticados. Y los que no, van a tener peores precios. Y nosotros tenemos las mejores ventajas del mundo. Los recursos renovables, energía renovable de Chile son extraordinarios. Entonces invirtamos en eso y al mismo tiempo vamos a generar empleo. Entonces, sí, la perspectiva de esta triple dimensión de impacto social para obtener cohesión social y mejor calidad de vida, impacto local en contaminación, acción climática, todo eso en conjunto sí efectivamente puede aumentar muchísimo la productividad. Es rentable, privada y socialmente. Entonces yo no veo tanto trade-off entre el corto y el mediano plazo. Leyendo el programa de reactivación que mostró el gobierno en términos del acuerdo que se llegó con los distintos sectores políticos, hay una cápite que dice, ¿no?, inversión verde, pero hay varias preguntas aquí en el chat, si es que efectivamente esto va a poder ser una realidad, si es que esto va a poder, las empresas van a poder hacer lo propio, si es que va a haber inversión pública también que vaya acompañando, reduciendo el riesgo en algunos casos. Leía también que Chile Sustentable se había declarado un poco, digamos, consideraban que no habían sido escuchadas algunas de estas propuestas que iban en la línea de generar inversión verde, ¿no?, para que en conjunto con la reactivación se produjera también esta externalidad positiva. ¿Qué más creen ustedes que puede hacerse? Aquí hay varias preguntas que están en nuestro chat, en términos de acciones que puedan hacerse desde la perspectiva de incentivos a los temas de innovación, a inversión privada, a los que deciden moverse primeros en algunas de estas iniciativas. Las fallas de coordinación, Marcela, son enormes cuando hablamos de crear nuevos mercados. Nos pasó un poquito en el tema eléctrico, renovable, de energía renovable. Tuvimos que hacer una intervención de política pública importante de cambio regulatorio para que permitiéramos que las energías como la solar y la eólica pudieran entrar fácilmente en Chile. Pero cuando hablamos de aprovechar eso que ya nos llegó y transformar la parte más complicada, que son los combustibles fósiles que se usan en el transporte pesado y en la industria, hay un tema que son el extraordinario riesgo que toman los first movers.
los que se mueven primero. Y esto en el G20, el año 2019, un informe de la Agencia Internacional de Energía, a la reunión que hubo en Japón en junio, decía, es muy alto el riesgo, hay mucha incertidumbre, y por lo tanto los gobiernos tienen que ayudar a mitigar esos riesgos, y tienen que innovar en instrumentos financieros para mitigar esos riesgos. Ustedes van a decir, es que no hay caja fiscal, no hay plata. Perdonen, sí hay recursos. Yo mismo con las negociaciones que hice por el litio, se generaron como 370 millones de dólares solo para invertir en esto. Están earmark, afectos, no se pueden usar para otra cosa, solo para esto. Y uno podría diseñar una serie de estrategias donde involucra al sector privado, incluso con mecanismos de compartir riesgo, para poder dar los primeros pasos. Porque están otros países ganándonos, Brunei, Marruecos está lanzado, Australia incluso, pero Australia con hidrógeno gris. Entonces, hagamos la coalición de los países que nos vamos por el tema verde e innovemos. Sí, la Unión Europea ya hace muchos años, en su programa marco, que está terminando el 2020, puso la quíntuple hélice. La quíntuple hélice era transformar un driver de innovación, el objetivo de sustentabilidad y de acción climática. Súper. Beatriz, hay varias preguntas también en el chat. ¿Cómo tú comentabas la potencia que tienen estas economías locales como una forma de reactivar las cadenas de suministro de una forma distinta? Eduardo comentaba, el turismo probablemente va a cambiar, no vamos a tener turismo a larga distancia, van a cambiar los patrones. ¿Cómo las preferencias del consumidor, cómo nosotros como ciudadanos, como consumidores, podemos hacer también una diferencia? Tú mencionabas algo con el tema de los sellos, de comercio justo, este tipo de cosas. ¿Dónde está nuestro rol ahí como consumidores para poder hacer que esto pase? Bueno, el tema del consumo es tremendamente importante porque finalmente los consumidores mueven la economía. O sea, los consumidores son los que establecen la demanda y eso genera señales súper importantes en todos los espacios. De hecho, tú te vas a encontrar con las grandes cadenas de suministro que tienen la mayor parte de los productos con algún tipo de certificación, porque ya no se pueden permitir un grupo de consumidores piqueteándoles afuera, digamos, pensando en Walmart, en ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces el consumo es tremendamente importante. Lo que yo creo que hay dos elementos que son relevantes ahí, que es la toma de conciencia del consumo, en el fondo el consumo de calidad, tal vez menos consumo, pero más calidad, más local, más saludable, etcétera. Y también la organización política de los consumidores y la responsabilidad de los consumidores de lo que están eligiendo. ¿Ya? Yo participo de algunas organizaciones de consumidores, participo en Slow Food por lo pronto, ¿ya? Donde efectivamente se trabaja esta idea de que el consumidor es el último productor, es el coproductor. Ya tiene una responsabilidad en la cadena de consumo, ¿ya? Una responsabilidad no solo en que elige, sino, por ejemplo, participar de alguna manera en la logística. Y eso tú lo ves mucho, ¿ah? Hay una enormidad y creciente en los últimos 2 años de desarrollo de pequeñas cooperativas de consumo, de desarrollo de distintas, o por último el acto político de ir a una feria en vez de ir a otro lugar, la Feria de Collado en Concepción, que es tan importante. ¿Ya? La pregunta es cómo transformas eso, que son muchas veces procesos atomizados, en procesos que están articulados y que pueden actuar como señales de mercado. ¿Ya? Y a nivel global y en consumo, bueno, yo soy partidaria del consumo lo más legalizado posible y es lo que hago yo, pero también tengo claro que mucha gente no va a ir a este consumo tan localizado. Y a nivel global los procesos certificatorios tienen un rol ahí. Ya las certificaciones de comercio justo, certificaciones colectivas y locales, por ejemplo, de agroecología o de agricultura orgánica, no son sin problemas. Yo he estudiado bastante las certificaciones y hay harto fraude, y además son bastante excluyentes porque algunos productores, los más grandes, se pueden certificar y los más chicos no lo logran. Hay cosas medio raras ahí también, ¿ya? Pero sumando y restando sí se constituyen en señales de mercado que permiten ir levantando la vara. Permiten ir levantando la vara tanto de los procesos de producción como de los procesos de consumo.
Entonces yo creo que cuando hablamos de grandes transformaciones, yo creo que la primera transformación es una transformación de las subjetividades, de nuestras subjetividades económicas, cómo elegimos y cómo actuamos económicamente. Y es bien complejo, digamos, pedirle la gran transformación económica a los otros, a los empresarios, a los demás allá, si no hacemos propias transformaciones económicas en nuestros estilos de vida y en nuestros modelos de demanda, que son finalmente una parte muy importante de la operación de sistema. Súper, muchas gracias. Hay un montón de preguntas y vamos a dar un espacio más para una ronda. Hay una pregunta, hay varias preguntas parecidas, pero en particular tomo la que nos hace Raúl Semelman, que nos pregunta a Javier, a Eduardo, como lección, esta pandemia nos va a dejar algo respecto de la necesaria revisión estratégica de qué industrias no podemos dejar de tener en el país, porque vamos a depender siempre de tecnología extranjera, por ejemplo, en temas de medicamentos, en temas de dispositivos médicos, en temas de salud, de biotecnología, de alimentos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que nos deja alguna lección esta pandemia al respecto? Yo creo, Marcela, que uno de los conceptos que se ha planteado está muy difundido, el tema de la resiliencia. ¿Ah? Y la resiliencia va a tener que ser incorporada explícitamente en las estrategias de las compañías y también en las estrategias del país. Hay un ámbito que es el ámbito de las Fuerzas Armadas, donde se mantuvieron empresas porque en un escenario que ojalá nunca ocurra, de guerra, se cortan eventualmente los suministros y tú tienes que tener ciertas capacidades. Y nosotros tenemos la obligación, a propósito de los riesgos de pandemia, que fue un cisne azul. Algunos dicen que no. Bill Gates dice que no, que venía anunciado y cacareado y que simplemente no le hicimos caso nada más a toda la evidencia. Pero ahí el tema de la resiliencia pasa a ser un tema clave. Entonces, yo mencionaba que las cadenas de suministro van a tener que ser repensadas. Y efectivamente, como hay un avance importante en la manufactura aditiva, es posible que una serie de temas que antes eran inviables, ahora incluso a propósito de la pandemia, descubrimos que son más viables. En consecuencia... Los ventiladores mecánicos, ¿no? Que están en pleno bueno, proceso. ventiladores mecánicos, entre otras. Una de las cosas que puede ocurrir, porque más allá de los ventiladores que se construyan o no, se ha generado en 40 días una institucionalidad de validación, con pruebas preclínicas, clínicas, etcétera, y que puede dar origen a una industria en que podamos tener un rol. Chile fue el único de América Latina que lo hizo de esta manera. Todos los otros no hicieron un proceso de validación creando una institucionalidad en un tiempo tan récord. Entonces yo sí creo que de la tragedia van a surgir ciertos temas positivos. Por ejemplo, lo que yo mencionaba, toda esta barrera cultural a la transformación digital fue derribada en muchos casos, sobre todo las empresas que van a emerger con mayor capacidad. Y en otras las empresas van a morir porque no fue capaz de enfrentar por el estilo de liderazgo. Pero bueno, los procesos de selección natural existen también en el mundo de los negocios. Entonces, me contactó a mi gente de la industria farmacéutica para pensar qué cosas tenemos que tener en Chile. ¿Qué pasa si sale una vacuna y los países dicen, no, primero mi población, y nos quedamos esperando al último? ¿Ah? Entonces, ¿tenemos que tener una capacidad de fabricar vacunas en Chile? ¿Sí o no? Es una buena pregunta. Buena pregunta. Javier, tú que estás también con otro sombrero en el mundo de la salud, ¿no? En un prestador de salud, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu visión con respecto a esta pregunta? ¿Qué tenemos? Mira, yo, a ver, es una tremenda interrogante, porque el tener un ejército
preparado para la guerra y que ojalá uno no tenga que usarlo nunca, muy pocos países se lo cuestionan. Entiendo que Costa Rica y el Vaticano y no muchos más. ¿Ah? Sí, sí. Y nadie se cuestiona tener Fuerzas Armadas, digamos, y ojalá no se usen nunca. Entonces, la pregunta que nosotros no tenemos, y de hecho se gastan recursos impresionantes en todo el mundo, en la industria bélica. ¿Ah? Bueno, la pregunta es, ¿a quién se le va a ocurrir armar el ejército para la próxima pandemia? Y probablemente uno pudiera hacer una predicción de los recursos que se necesitan, que se pueden quedar corto o largo, pero la pregunta es quién va a pagar la cuenta. ¿Ah? Vamos a tener profesionales de la salud como un ejército esperando solamente que venga una guerra contra un virus. Vamos a tener hospitales vacíos esperando para que atendamos a nuestros enfermos cuando viene un virus. Entonces, claro, porque esta pregunta es fácil de responder si alguien hubiera tenido una bola de cristal, ¿no es cierto?, para este virus. Y la pregunta es qué habría hecho si hubiera sabido 2 años antes o 3 años antes. Entonces, la pregunta de estos fenómenos que ocurren en forma tan esporádica, que suscitan condiciones tan extraordinarias, generan tantos cambios, yo creo que es una muy buena pregunta. Me gusta más ir en la idea de gastar estos recursos para prevenirlos o evitarlos que en de tener pagando un ejército, digamos. Pero es una cuestión que la humanidad va a tener que enfrentar en su conjunto, porque además tiene este problema de que esto no se circunscribe a un país, no se circunscribe a un lugar geográfico, y esto probablemente, si vuelve a ocurrir como ha ocurrido muchas veces en la historia atrás, va a volver a pasar, digamos. O sea, Así es. Ahora, también hay en la equivalencia de lo que comentaba Eduardo respecto a las Fuerzas Armadas, hay un concepto que es el de las tecnologías duales, ¿no? Que son la misma tecnología que tiene aplicación militar para la defensa y aplicación civil. Y muy probablemente, así como existen esas tecnologías y que han sido han sido fuentes, digamos, de grandes innovaciones en civiles, muchas de ellas su origen ha sido investigación que se hace en los laboratorios de la defensa, ¿no? Quizá pueda haber también aquí un espacio para que tengamos alguna capacidad instalada que nos permita usar esas competencias para estos momentos de anomalías, de excepciones, ¿no? Yo quisiera comentar que sin ir más lejos tenemos el ejemplo de los ventiladores mecánicos, donde nuestra universidad, el equipo del Centro de Industrias 4.0 de la Facultad de Ingeniería, en conjunto con ASMAR, están desarrollando uno de los prototipos, es el que está más avanzado, ya pasó casi todas las pruebas y está muy cerca de poder construirse para efectivamente contribuir a los esfuerzos que se están haciendo para el COVID. Ahora, sí, esto nos dice que eventualmente estas mismas tecnologías pueden usarse para construir otro tipo de cosas, ¿no? Para construir manufactura de algunos otros productos más sofisticados que podemos usar más permanentemente, no solo en casos de emergencias o de pandemia. Hay varias preguntas también que dicen relación, Pamela Urrea nos comentaba, lamentablemente en varias empresas las áreas de innovación están siendo desmanteladas por la crisis. ¿Cómo ven esto? Es una decisión compleja, en momentos de crisis los recursos son muy limitados, pero de alguna forma estás hipotecando la posibilidad de innovar o de crecer o de generar nuevas oportunidades dentro de tu misma empresa. ¿Qué pueden comentar al respecto? ¿Te anima, Javier? ¿Eduardo? A ver, sí, dale, Javier. No, Eduardo sabe mucho más que esto, así que por favor. No. A ver, hay datos duros, efectivamente está cayendo fuerte el gasto de investigación y desarrollo, el que venía ya era bajo, pero está cayendo por 2 razones. Una, hay en esta circunstancia la obligación de cuidar la liquidez. Y la liquidez tiene que ver con la posibilidad de operar en el corto plazo, entonces, como esto tiene que ver con el mediano-largo plazo,
se corta. Esa es una razón. La segunda razón tiene que ver con que efectivamente el cambio que ha ocurrido es tan dramático que genera bastante incertidumbre sobre el mundo que viene. Y por lo tanto, amerita el repensar las prioridades y la agenda de innovación de las empresas. Me gustaría que esa fuera la principal razón, pero la verdad que creo que el tema de liquidez es también muy relevante. Yo espero que, o sea, nosotros tenemos un problema que se agudiza con la crisis y que tenemos que repensar cómo el Estado toma un rol más activo en promover la innovación empresarial. Y ese es un tema que no hay una visión compartida sobre la importancia de esos temas. Entonces lo que está ocurriendo a nivel de la empresa también está ocurriendo a nivel del Estado. Y el Estado entonces hoy día tiene que gastar en mantener los empleos o subsidiar el ingreso, y lo que está ocurriendo es que está reduciendo los presupuestos fuertemente en las áreas de I+D, de innovación, Corfo, CONICYT, hoy día Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y eso no tiene por qué ser necesariamente así. Yo quiero recordar el caso de Finlandia, que cuando se cae la Unión Soviética, Finlandia entra en una crisis brutal. Y lo que hace Finlandia es se crea el Consejo de Innovación, que lo copiamos de Finlandia, y lo que hace es aumenta fuertemente el esfuerzo de innovación para poder buscar los nuevos ámbitos en los cuales el país podía ser competitivo y reorientarse a nuevos mercados. Y Finlandia salió adelante. Hoy día la Unión Europea está planteando el Green Deal como una manera de avanzar con innovación para obtener una ventaja competitiva de largo plazo. Y el próximo World Economic Forum, el 2021, se llama The Great Reset, es decir, un esfuerzo por reset, restablecer la forma en que entendemos el capitalismo y la economía de mercado para atender esta visión que toma estos impactos de esta manera más amplia, más holística, porque esto está en el mundo de las grandes corporaciones, pero todavía nos falta que llegue a Chilito. Así es. ¿Quieres complementar, Javier, algo al respecto A ver, de yo quiero complementar porque me parece muy negativo que estén desapareciendo las áreas de innovación hoy día, en todo caso. Yo la innovación siempre la he visto como tal vez el mejor negocio que existe, digamos. Cuando uno es capaz de diferenciarse de sus competidores porque lo hace mejor, porque o hace un producto distinto, o lo hace mejor porque busca un procedimiento para hacerlo, o usando una tecnología de una manera diferente, eso genera más beneficio para los accionistas. Sí, es súper simple. Así es. Entonces para mí la innovación la veo más como negocio que como una pérdida, porque aquí, no sé, a veces se demoniza la innovación pensando en que hay como un científico loco en un laboratorio que está medio escondido. Y resulta que la innovación es una cuestión que puede ser tan sencilla como trabajar mejor, digamos. Sin grandes sofisticaciones. El a veces organizarse de una manera es una innovación. El generar, por ejemplo, relaciones con tus trabajadores distintas, ambientes colaborativos, formas de organizarse. Esas son culturas innovadoras que determinan el desafiarse. A ver, esa está en la base de la capacidad transformadora de las compañías.
Entonces, por lo menos en las empresas en las que a mí me toca trabajar y generar algún grado de influencia, lo que nosotros pensamos es que en cada trabajador hay un innovador potencial. Porque uno tiene que tratar de siempre hacer mejor las cosas, y eso implica investigar, buscar tecnología, tratando de que hacer las cosas se hagan con mayor productividad. Entonces, esto no lo veo como un departamento alejado así. Una dicotomía de los tiempos de crisis, efectivamente. Pero las empresas más innovadoras son las que le va a ir mejor. Pero tiene razón, si al final el mundo cambia tan dinámicamente que si tú no estás permanentemente innovando, vas a desaparecer. Y por eso que ahí hay elementos culturales, ¿no? que son importantes, y eso va a explicar cuáles organizaciones prosperan y les va bien y cuáles no. Ahora, aquí hay otro tema, que aprovechando que estamos en un foro universitario, y es que el mundo universitario, que supone que invierte en investigación, etcétera, en capital humano, todavía su vinculación con el medio, y en particular su vinculación con la industria, es del siglo pasado, y no responde a las necesidades de los negocios, y no responde a las dinámicas nuevas, y no se ha adaptado. Hemos avanzado, pero todavía en forma muy insuficiente. Y vemos, Marcela, un área que tú trabajaste, donde dijimos que vamos a crear espacios de colaboración universidad-empresa. Casi todos los programas que armamos de colaboración universidad-empresa, que son gestionados por universidades, fue casi imposible lograr salir del CBA. ¿Cómo voy yo ahí? Es decir, cada stakeholder universitario más bien preocupado de cómo beneficiar a los programas desde la oferta de investigación, más que cumplir el objetivo de innovación que estaba en el planteamiento. Y ese es un problema que hoy día lo tenemos, y es lamentable, porque hicimos un enorme esfuerzo, una enorme cantidad de dinero. Todos los programas estratégicos de quíntuple hélice se trataba de traer al sector privado con el sector académico y la sociedad civil para construir estas oportunidades. Hay buenos ejemplos, sí. ¿Me das la palabra un segundito? Muy pocos ejemplos. Muy pocos ejemplos. Quiero darle la palabra a Beatriz, y quiero que vayamos cerrando, porque ya es hora que cerremos el webinar, para que dejemos a nuestra audiencia que vayan a compartir con sus familias, a descansar. Y quiero hacerles una pregunta al final a todos. Les voy a dar 30 segundos, y también quiero invitar al rector a que responda a esta pregunta que les voy a hacer a continuación. Entonces, Beatriz, te doy un minutito para que... Breve. Javier dijo algo muy importante: cada trabajador puede ser un innovador. Y eso no solamente a nivel dentro de las empresas. Si uno mira el mundo de la economía popular, está lleno de innovadores. Está lleno de innovadores, gente con muy buenas ideas, gente que recupera ideas antiguas, gente que recupera prácticas muy tradicionales y las da vuelta, las reinventa. Y ahí las universidades tenemos un rol muy importante. Yo he visto en el campus de Chillán trabajo muy interesante de la gente de tecnología agraria, creo que se llama la carrera, el trabajo con el mundo campesino. Recuperar, por ejemplo, he visto sistemas de compostación que alimentan invernaderos, reutilización de ecotipos tradicionales para nuevas recetas. O sea, aquí hay una innovación popular, y que uno podría pensar que la universidad, y eso no necesita un megaproyecto, necesitas una tesis. Necesitas una tesis, una práctica de un estudiante, ¿ya? En que efectivamente, y eso va creando lo que señalaba Eduardo, un ambiente de innovación. O sea, no solamente innova Arauco, innova la comunidad Miguel de Bilao, que hace una chicha de maqui deliciosa para combinar que la embotella y la produce de forma muy bonita para combinar con cerveza, y la entrega en los bares de Tirúa, ¿ya? Entonces, este ambiente de innovación también es un desafío, es un ambiente de innovación que es general, que lo podemos promover generalmente, y es un desafío también de pequeña escala para la responsabilidad social universitaria. Así es. Ese bichito y esa oportunidad está en todos lados. Efectivamente hay una oportunidad aquí de repensar lo que, ¿no es cierto?, derribar los viejos paradigmas, y que esta
pandemia nos haga conectarnos, ¿no es cierto?, con todas estas nuevas formas. Yo quiero hacerle una última pregunta para ir cerrando y quiero también pedirle al rector que abra su micrófono para participar, porque hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de, bueno, nos pilló esta pandemia, ya lo comentaba Eduardo, con una situación bien compleja respecto de la cohesión social y de los temas de confianza. Y por ahí Sergio García nos decía, ¿cómo hacemos para recuperar la confianza que nos permita efectivamente abordar con grandes acuerdos nuestro futuro común? Entonces, este es un temazo. Yo quiero pedirles que en 30 segundos nos den su visión de cómo podemos en este espacio compartir algunas ideas para quedarnos con una sensación positiva de que vamos a salir de esta tremenda crisis. Va a ser difícil, probablemente se va a tomar mucho tiempo, pero hay una esperanza de que podamos hacer las cosas mejor que como lo veníamos haciendo. Así es que, Beatriz, parto contigo. Bueno, no sé qué más podemos agregar de lo que hemos hablado, digamos. Aquí la crisis va a ser un espacio para refundar. Lo conversábamos el otro día, hay muchos tipos que están señalando que esto va a propiciar relaciones colaborativas. Yuval Harari está hablando con palabras muy grandilocuentes. Yo creo que la crisis no nos va a hacer solo eso lo tenemos que hacer nosotros. No va a ser un resultado de la crisis, sino que va a ser resultado de nuestra propia acción cultural, nuestra propia acción política y nuestra propia acción económica. La crisis es una oportunidad para que nosotros pensemos y reconstruyamos otros vínculos económicos pensando en futuros más sostenibles. Gracias. Javier. A ver, que yo quiero decir que qué duda cabe que el 18 de octubre y esta pandemia nos tienen que llevar a la profunda reflexión de que en nuestro país, ¿no es cierto?, hay desigualdades que nos duelen. ¿Ah? Y yo creo que hay que generar confianza para que este dolor nos pueda hacer permitir un futuro común. ¿Ah? Y creo que eso se construye a partir del diálogo, creo que se construye a través de la inclusión, creo que se construye a través de un trato digno, y creo que la igualdad de trato es algo fundamental. La no discriminación, la meritocracia. Creo que todos tenemos que tener una conducta en ese sentido, porque la verdad es que da mucha pena ver a Chile en este estado, digamos. ¿Ah? Y creo que esto pasa más bien por una disciplina y una conducta personal y de las organizaciones que nos toca liderar también. Muy bien. Eduardo, 30 segundos. Sí, mira, en el ámbito de la política es lo más complicado, ¿eh? porque hay un deterioro de la política en Chile y de los partidos políticos desde hace mucho tiempo, y los partidos políticos son la base, la clave de la democracia, y también de otras instituciones que fueron perdiendo legitimidad en el pasado y que nos condujo en parte a la situación que estamos o que vivimos a partir del 18 de octubre. Hay un tema de legitimidad y eso es un problema complejo. No obstante, yo creo, y comparto con Javier, que a nivel de cada organización uno puede aportar su granito de arena. Y puede aportar un granito de arena tratando de generar un ambiente de trabajo con estilos de liderazgo, yo voy a decir, ético, donde hay propósito, y el propósito se comparte y es un factor que moviliza. Es un liderazgo también donde pone uno a la gente en un rol protagónico, porque es un factor fundamental. Y esto puede ocurrir en una pyme, una empresa grande, una empresa de todo tipo. Y de esa manera podemos ir generando y cultivando, sembrando confianza, bottom-up, y también en las organizaciones sociales, transparencia es clave. El liderazgo ético requiere hablar con la verdad. Y eso es lo que yo dejaría como un tema que podemos trabajar cada uno en su ámbito.
Excelente. Rector, me gustaría darle también un espacio para una reflexión final, también desde la perspectiva de cuál es el rol que tenemos las universidades en este futuro común, donde todos vamos a tener que poner lo mejor de nosotros y de nuestras organizaciones. El desafío es grande y pienso que debe abordarse, yo diría, con una perspectiva de humildad. En un tiempo en que visualizábamos muchas certezas para el desarrollo de nuestro país en el largo plazo, nos hemos enfrentado a dos hechos sustantivos que nos han obligado a tener una mirada distinta. La crisis social, con certeza, destapó desigualdades, inequidades que deben ser necesariamente atendidas en el largo plazo. Pero también la crisis sanitaria que estamos viviendo ha levantado fragilidades desde el sistema productivo, las capacidades de los institutos del Estado en aportar a la solución de la sociedad, donde las universidades han debido asumir diversas tareas que probablemente estaban más asociadas a este otro tipo de instituciones. Una mirada con humildad, con la búsqueda de asociatividad, esta quíntuple hélice que se hablaba, ¿no es cierto? Pero sobre todo, yo diría que el desafío para nuestro país es buscar un desarrollo sostenible, crecimiento, equidad, siempre garantizado, ¿no es cierto?, en estos esquemas de desarrollo sostenible. Pienso que ese es nuestro desafío en el largo plazo y las universidades podemos contribuir en lo que a nosotros nos corresponde, en alertar a las nuevas generaciones, en formarlas efectivamente en esta resiliencia, pero que construya crecimiento para poder ir superando los desafíos de nuestro país. Así es, tenemos tremendos desafíos y esperamos poder que efectivamente podamos alinearnos. Por ahí alguien decía, tenemos que volver a alinear nuestros intereses, alinear las energías, las voluntades para que podamos sacar adelante el país después de este tremendo periodo de crisis que nos está afectando, pero con la esperanza que efectivamente hemos salido de muchas otras crisis y vamos a poder salir adelante y construir resilientemente. Por ahí Paulina decía, resiliencia no es solo volver a lo que teníamos, no, resiliencia tengo la impresión que es recuperarnos mejor que como estábamos. Así es que quisiera agradecerles a todos por sus intervenciones, súper interesantes, esto daba como para conversar mucho más, pero tenemos un tiempo limitado, queremos respetar la agenda de nuestros asistentes, y así entonces quiero darle la palabra a Moira Delano, quien nos va a dar unas palabras de cierre y nos va a contar cuál es el próximo webinar que viene el próximo miércoles a las 18 horas. Moira. Y gracias, Marcela, y saludarlos a todos a nombre de la Universidad de Concepción y de nuestra red alumni. Muy contentos con estas conversaciones en el campanil, agradecer, ¿verdad?, a los panelistas de hoy día. Efectivamente, siempre falta tiempo para abordar estos interesantes temas, así que muchas gracias por compartir sus experiencias. Comentarles que efectivamente ya viene el webinar número 7, pero hasta ahora ya comentarles que estamos muy contentos y muy agradecidos de los 18 panelistas que nos han acompañado en este ciclo hasta acá. 1.134 personas han seguido y han estado con nosotros, ¿verdad?, de manera directa en estos espacios, en este seminario, en estas conversaciones. Hoy día 220 personas, así que muchas gracias por su tiempo, sus cantidades de preguntas y consultas, ¿verdad?, que trataremos, ¿verdad?, con los mismos expositores después de poder devolverles. Invitarlos además a todos los exalumnos a registrarse en nuestro portal alumni.udec.cl. Ahí nos están ayudando, ¿verdad?, para poder registrar los datos de interés de ustedes, inscribirse, ¿verdad?, en nuestro sitio. Necesitamos tener los datos actualizados de ustedes para poder invitarlos a estas actividades y a muchas otras. Y efectivamente nuestro próximo webinar, nuestro próximo seminario es el próximo miércoles a las 6 de la tarde, como todos los ciclos que hemos tenido, ¿verdad? Y será sobre reflexiones sobre la sociedad chilena post-pandemia. Y aquí tenemos también un panel de lujo, igual que el de hoy, ¿verdad?, donde tenemos invitada a Jane Simon, académica de nuestra universidad, politóloga, directora del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas de nuestra universidad, Antonio Leal, sociólogo, alumni UDEC,
fue presidente de nuestra Federación de Estudiantes, doctor en filosofía, ex parlamentario, director de la Escuela de Sociología y de posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor, y Eugenio Tironi, sociólogo, socio y presidente de Tironi Asociados, y además es miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. También a dialogar, ¿verdad?, qué lecciones nos deja esta crisis en nuestra convivencia, cómo abordar, o sea, hoy con mucha sintonía con lo que hoy día ustedes han planteado, así que tenemos también un espacio para poder profundizar esta importante tarea y desde las distintas perspectivas poder aportar efectivamente como salida. Así que muy contentos de dejarlos invitadísimos para el próximo miércoles, a sumarse a las 18 horas. Ustedes saben que se pueden inscribir directamente en la página de alumni.dec.cl, así que los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz, Javier, Hasta Eduardo. luego. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, adiós, chao. que estén muy bien. Hasta la otra Gracias semana. por acompañarnos. Chao. Muchas gracias. Les Hasta luego, recordamos que rector. Chao, chao. Hasta luego, Adiós. Eduardo.